Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 2 para el sábado 12 de abril de 2025. El Génesis como fundamento. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un gozo también estar aquí con ustedes y poder comentar esta nueva semana, la segunda lección, ¿verdad?, de este segundo trimestre. Y como siempre, su servidor, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. ¿Cómo has estado, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. Gracias a Dios, pues todo bien hasta el momento, ¿verdad? Y animado ya con esta segunda lección, ya vamos adentro en el segundo trimestre. Así es, y es que ahora el tiempo va como que va rápido, ¿verdad? Y eso nos alegra también, porque eso quiere decir que Jesús ya viene pronto. Nos alegra y nos preocupa. Eso sí, porque es preocupante también, ¿verdad?, que nos encuentre desprevenido. Nos preocupa que ya vamos avanzados en años. Pero bueno, sí. Jesús dijo, cuando vean estas cosas, erguid vuestras cabezas, que vuestra redención está cerca. Así es. Queremos decirles que estamos estudiando la lección del segundo trimestre, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. No se pierdan este folleto porque es muy bueno. Aquí vamos a aprender mucho, ¿verdad? Así es. Y como siempre le invitamos que usted pueda buscar o conseguir su folleto a través de la iglesia adventista más cercana. Usted puede solicitarlo. O también puede descargar su aplicación en su teléfono para que pueda disfrutar también del mismo material. Así es. No se quede sin su material para estudiar la escuela sabática. También estamos estudiando, César, el libro. Sí, seguimos con los consejos sobre la obra de la escuela sabática, nuestra hermana White. Y el consejo para hoy lo encontramos en la página 37. Muchas joyas se hallan todavía esparcidas, que han de ser juntadas para que lleguen a ser atesoradas por el pueblo de Dios. Ahora bien, la luz no nos es dada simplemente para que sirva como una fortaleza a la iglesia, sino para que sea derramada sobre los que permanecen en tinieblas. Amén. El pueblo de Dios ha de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que ese es un mensaje, César, o una amonestación para todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Dice que la luz no es para que tú digas y te sientas orgulloso de que tienes la luz, sino que es para que esa luz sea llevada a las personas que todavía están en oscuridad, en tinieblas. Así es, y lo interesante es que ella dice que hay joyas todavía ahí que no están esparcidas. Hay que seguir buscando, por eso no podemos cansar y decir, ya leí el libro, ya es suficiente, hay que volverlo a leer, porque siempre salen esas joyas a luz. Así es. Bueno, con este, ¿verdad?, consejo de nuestra hermana Elena G. de White, vamos a entrar entonces a la lección número 2 para el sábado 12 de abril de este año 2025, y tiene como título El Génesis como fundamento. Así que te invito para que podamos orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de ver la luz del día, Señor. Gracias por ese milagro de la vida. Pedimos, Padre, que ahora que estamos comenzando con este nuevo repaso de la escuela sabática, rogamos y pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo nuestro guiador, nuestro director, Señor. Háblanos, enséñanos, oh Dios, y permite que podamos nosotros ser movidos y motivados al escuchar tu palabra y al escuchar tu voz, oh Dios. Padre, bendice a todos los que están conectados, viéndonos a través de la plataforma de YouTube. Que seas tú, Señor, supliendo cada necesidad nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo es esto? El Génesis como fundamento. ¿Qué se nos viene a la mente? Hemos estudiado la semana pasada, Néstor, que la Biblia dice que para entender el Apocalipsis tenemos que recurrir a todo el Antiguo Testamento especialmente. Y el Génesis como fundamento nos da ese fundamento, las pautas para saber cómo interpretar el resto de la profecía. Y vamos a ver unos principios ahí de interpretación que nos ayudarán a entender
y a estudiar mejor la profecía, especialmente el Apocalipsis. Ok, la lectura bíblica para memorizar la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y dice de la siguiente manera: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso, mira, si tú lees el Cordero de Dios y tú dices, ¿y de dónde salió esa cosa? Porque los evangelios no dicen nada. Es más, ahorita lo está mencionando Juan. Entonces, para entender lo que quiere decir con el Cordero de Dios, tenés que ir al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, y especialmente ahorita vamos a estudiar Génesis. En el Génesis, correcto. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. Así es. ¿Verdad? O sea, en el Génesis, donde nos están mandando. Ahora, en el caso del Apocalipsis, por ejemplo, Juan da por sentado que su público original conoce, es decir, que Juan cuando escribe el Apocalipsis, él está seguro de que quienes van a leer el Apocalipsis conocen el Antiguo Testamento. Claro, sabes de qué está hablando. De qué está hablando, es correcto. Pero sigue diciendo, utiliza conceptos que son familiares para su audiencia. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos centremos solamente en un libro. César, ahora digamos, denominaciones de iglesia te permiten solo los 4 evangelios y te dicen solo los 4 evangelios y ahí vamos a encontrar todo. Pero ahí no vas a encontrar todo porque el Señor te manda a escudriñar toda la Escritura. Así es. Recuerden que hablamos la semana pasada como un rompecabezas. Sí. Cuando tú no has terminado un rompecabezas, tú puedes imaginarte cualquier cosa. Y a veces ni siquiera es parecido a la imagen que se encuentra ahí. Para eso tenemos que buscar en toda la Biblia. Sigue diciendo ese comentario: casi todos los conceptos clave mencionados en Apocalipsis aparecen en alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen el núcleo del Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y por lo tanto también de nuestra vida. Así que no está César meramente apartado. Bueno, es que es del universo. No, nosotros estamos involucrados. Que es un todo. Principalmente nosotros. César, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador mientras la hueste celestial esperaba los resultados con intenso interés que la palabra no puede expresarlo. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Y por eso es que nosotros vemos ahora, familia, vamos a ver de dónde sale ese cordero, que es Juan, ¿verdad? Así que pasamos al día domingo 6 de abril, César, el principio de la primera mención. ¿Cómo es esto? ¿Ah? ¿Cómo es esto, la primera mención? De la primera mención, de la primera vez que se menciona, ¿verdad? Que se menciona el cordero. O el concepto. O el concepto, correcto. Y bueno, dice acá, la mayoría de los programas académicos comienza con un curso general que cubre principios amplios y básicos que formarán la base para el estudio posterior a medida que se profundice en el tema. Dios también tiene un curso general de estudio contenido en el libro de Génesis, donde introduce ideas que serán examinadas más detalladamente en el resto de la Biblia. O sea, lo que tú encuentras en Génesis lo vas a ver en toda la Biblia. En cada libro, ¿verdad? Por eso, cuando la persona me pregunta que dónde van a comenzar a estudiar la Biblia, le digo, empiecen por el Génesis. Porque así ustedes van a entender cuando salgan referencias de qué está hablando el autor. Y aunque nosotros no estamos seguros que esté en un orden cronológico, digamos que la Biblia no está cronológicamente ordenada, pero sí, cada libro te va a llevar con las referencias al otro libro, ¿verdad? Así es. Este principio, o la ley de la primera mención, que también se le conoce como un patrón, el patrón que parece emerger del estudio general de la Biblia y de la profecía bíblica es que Dios instruye gradual y progresivamente a sus hijos, entregándoles información a lo largo del tiempo y a partir de un concepto básico que es ampliado numerosas veces a lo largo de los años e incluso de los siglos. Amén. O sea, ustedes saben que la Biblia fue escrita por varios siglos.
creo que fueron 25, 2500 años, o 1500 años, no me recuerdo bien. El asunto está en que usted encuentra una parte en un libro y encuentra otra explicación en otro libro y se lo va revelando así sucesivamente, y por eso es que es necesario estudiar toda la Biblia para saber lo que quiere decir acerca de un tema. Y ahí es donde nosotros entendemos que la Biblia es como un rompecabezas, ¿verdad? Porque de un libro tomas una cosa y te manda la otra, y entonces cuando miras tú tienes que tener todas las partes para poder estar claro de lo que te quiere decir Dios directamente. Así es. ¿Verdad? César nos manda a leer Isaías 40, 7 y 8, Malaquías 3, 6, Hebreos 13, 8. Y aquí nosotros entendemos que habla César acerca de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Malaquías dice que Él no cambia. No cambia. Hebreos 13, 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces vemos que, aunque nosotros pensemos de que digamos, pero ¿cómo yo voy a entender esto? Si Dios habla de una cosa, hay gente que me dice, pero si Dios habla de guerra en todo el Antiguo Testamento, todo es batalla, todo es lucha. Y ahora viene y Jesús viene a hablar de armonía, de paz, de amor. Entonces, o sea, ¿cómo es esto? ¿En qué momento Dios cambió de parecer? No, pero es que Dios no ha cambiado de parecer. Lo único que vemos, como tú mencionabas, César, los tiempos, ¿verdad? Así es. Y nos pasa a todos, ¿no? Usted en la casa, cuando nos casamos, hay que iniciar, si no inicia, ¿no? Y hay que comprar cosas en serie, hay que hacer la casa, y todo eso lleva un tiempo. Después vienen los hijos. Pero ya cuando tú terminas la casa y vienen los hijos, ya no te hablas de la casa porque ya la tienes. Hay otras cosas que tienes que ir buscando, y no has cambiado. Simplemente vas en el curso de las circunstancias. Correcto. En el proyecto que te hacen entrelazado. Entonces, ya vienen los hijos, ya hay otros propósitos, hay clases, hay esto y lo otro. Ajá. Y como tú dices, pero la casa ya está. Por eso, ya no puedes seguir hablando de la casa porque ya la tenés, o alguna remodelación futura. Pero así es un proceso. Un proceso. Entonces, Isaías dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Malaquías, años después, dice que Él no cambia y por eso no hemos sido consumidos. Y Hebreos, muchos años después, dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando Dios establece la verdad, Él no cambia de opinión. Mantiene, César, su posición. Si el Señor dice que el verde es verde toda la Biblia. Y aunque parezca que medio en el camino se va poniendo morado, va aparentemente cambiando de color, pero sigue siendo el verde. Ahora, si en un pasaje no concuerda o parece cambiar de opinión, hay que examinarlo bien. Y hay que buscar, sobre todo, César, la dirección divina para poder comprender eso. Porque incluso nosotros podemos ver, por ejemplo, Daniel. Daniel no entendía aquella visión. Y comenzó a ayunar por 21 días, estuvo. Y no entendía. Pero Daniel no dijo, bueno, es que ahora ya no voy a seguir en esto. No, al contrario, más bien buscaba a Dios hasta que Dios le dijo, antes de que tú comenzaras a orar, yo ya te estaba dando la respuesta, ¿verdad? Así es. Entonces el principio de la primera mención es ese. Si Dios dice que somos mortales, porque dice que cuando comiere del árbol, si comiere del árbol, va a morir. Entonces, no puede decir después que somos inmortales, ¿verdad? Así es. Luego Ezequiel dice, el alma que peque se morirá. Hablando de los muertos, dice que los muertos nada saben, que están inconscientes esperando la resurrección. Y luego aparece, por lo menos, el asunto del rico y Lázaro, que parece contradecir esto. Entonces usted puede decir, si toda la Biblia dice que los muertos no saben, ¿qué hace Jesús diciendo de que...? Ajá, me quiere decir otra cosa, no puede contradecirse, entonces hay que analizar bien el asunto. Es verdad. Así que, familia, tenemos que, no es que vamos a decir o a decir, bueno, ya no sigo leyendo porque no le encuentro ni pies ni cabeza, pero lo que tenemos que enfocarnos es en investigar, porque eso es lo que nos manda Jesús, escudriñen las Escrituras, ¿verdad? Así es. Sin embargo, cuando Dios establece la verdad, como tú dices, no cambia de opinión. Una vez que comienza a enseñar la verdad a su pueblo, podemos contar con que las sucesivas repeticiones del mismo principio o tema bíblico no cambian de significado. Me gusta porque el plan de salvación tenía un orden, y ese orden, César, se mantuvo. Vino Jesús a la tierra, resucitó, está en el cielo, ahora en el santuario celestial intercediendo por nosotros, y ese plan sigue hasta que Él venga por segunda vez.
Exactamente ¿verdad? el mismo que se reveló No puede cambiar. hasta que se cumple todo. Amén, familia. Así que tenemos ahora nosotros buenas noticias. Si ese Dios misericordioso que en el pasado ayudó a aquella mujer viuda, César, que solo tenía aceite, que el profeta Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Aceite, ve y presta tinas ahí de tus vecinos. Ese mismo Dios todavía puede hacer milagros en nuestras vidas ahora, ¿verdad? Amén. Bueno, pasaremos al día lunes 7 de abril, César. La comprensión del amor de Dios. Yo creo que este tema está bastante claro, ¿verdad? Sí, ya lo estuvimos estudiando. Lo estudiamos el trimestre pasado, Sí. lo vimos con todos los detalles. Ya si usted está todavía intentando comprender el amor de Dios, es porque no se puso meramente enfocado en el estudio de la Hay que ir al trimestre pasado. Sí. Bueno, pero como estamos hablando de los ¿cómo le llama? De los principios en Génesis. El libro de Génesis capítulo 22, que habla donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa. Entonces, Dios quiere que Abraham entienda lo que le va a costar a él entregar a su hijo Jesús. Así es. O sea, y Abraham, hermanos, Abraham sufrió 3 días de sufrimiento para poder llegar al monte Moria. Y él, si ustedes leen el libro Patriarca y Profeta, él oraba todos los días pidiendo una señal al Señor, que se le apareciera. Sufrió esos 3 días y no hubo respuesta. Hasta que llegó al monte Moria, pudo ver un halo de luz ahí y también la respuesta del Señor cuando él dijo, Dios se proveerá de su cordero. Amén. Lo vamos a ver después. Entonces, desde ahí, Dios establece su amor y su sacrificio para la humanidad a través del sacrificio de Abraham. Y lo hace, y me gusta, porque lo que yo pude entender en este estudio, César, es que a veces nosotros podemos decir, Dios a mí no me comprende, Dios no me entiende. Uh-huh. Pero ahora que viene y Dios le pide a Abraham su hijo, entonces ahora imaginémonos lo siguiente, supongamos que antes de que Isaac naciera, Dios le haya dicho a Abraham, Abraham, ¿sabe? Yo voy a hacer algo grande por el favor de ustedes. Yo voy a entregar a mi hijo. Y entonces Abraham pudo haber pensado, pero ¿cómo vas a tener un hijo tú? Tú eres Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, si eres Dios, ¿cómo vas a entregar a tu hijo? Uh-huh. Entonces, Abraham queriendo comprender eso, entonces Dios dice, bueno, yo quiero que tú entiendas lo que voy a hacer. Y entonces por eso es que tal vez le pide eso. Y es algo que nosotros podemos decir, Dios no me comprende, pero la pregunta es, ¿y nosotros comprendemos a Dios? ¿Comprendemos a Dios nosotros? No lo podemos comprender según nuestra mente infinita. Pero si estudiamos la Biblia podemos entender lo que Dios quiere con nosotros. Así es. Dice que la última parte del comentario, el sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. El apóstol Pablo lo dice, si se entregó a su Hijo, no nos va a dar las demás cosas materiales. Sí. Ya lo más, digamos nosotros, lo más sagrado para nosotros como padres son nuestros hijos. Claro. ¿Verdad? Si ya Dios, lo más grande que tenía el cielo, ¿cómo nos va a dar, como tú dices, las otras cosas? Uh-huh. Es algo ilógico, ¿verdad? Me gusta, César, algo aquí en la parte de arriba. Dice, comprender la naturaleza del amor de Dios es una clave importante para entender la profecía bíblica. Amén. O sea, si tú quieres comprender la profecía, necesitas primero comprender el amor de Dios. Sí, recuerda que aunque Apocalipsis por lo menos habla de bestias y de cosas, lo que sobresale es el amor y el sacrificio del Señor Jesús, ¿verdad? Así de es. Dios mismo en los primeros 4 capítulos, 4 y 5 de Apocalipsis. Y el triunfo del Cordero sobre toda esta situación. Así es. Ya las otras cosas son secundarias. Amén. Me gusta cómo dice la cita, César, si la puedes leer en el Conflicto de los Siglos, página 657. Bueno, ya está hablando ya en la terminación, ¿verdad?, de este conflicto. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan la vida, la luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto.
Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Amén. Qué maravilloso. Ese es el objetivo, digamos, del Señor, o la meta del Señor con nosotros. Así es. Que todos podamos declarar y todos podamos llegar a la conclusión de decir, verdaderamente Dios es amor. Y no por miedo, por temor, sino porque tú lo experimentaste y puedes Porque decirlo. dice aquí, en júbilo perfecto, en gozo, dice. Qué maravilloso. Familia, tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios es lo que nos va a llevar a comprender todas estas profecías que están por cumplirse, porque ya casi la mayoría se ha cumplido, ¿verdad? Así es. Dice en la parte de abajo, César, además de la primera mención de un concepto de la Biblia, puede ser útil encontrar la primera referencia a ese mismo concepto en determinados libros, especialmente en los evangelios. La primera referencia al amor en los evangelios se encuentra en Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22 y Juan 3:16. Creo que el más conocido es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante eso. Y aquí me gusta porque lo que nosotros tenemos que entender es que Abraham, en medio de aquellos 3 días, César, podemos llamarlo, no tenía incertidumbre porque él confiaba en Dios, ¿verdad? Pero sí, eran días como de angustia, esa es la palabra, de angustia. Saber que tenía que sacrificar a su hijo, a su hijo único, ¿verdad? Yo creo que lo que Abraham tal vez quiso era una confirmación de lo que Dios le había dicho. Porque la hermana Juárez dice que él salía a ver las estrellas y quería que Dios le manifestara algo. Como ya le había dicho que le iba a hacer su descendencia como la estrella como las estrellas del cielo. Entonces él salió y no hubo nada. Se fue donde Jesús se le había aparecido la primera vez y no hubo nada. Y no hubo nada. Sí, yo me imagino que su preocupación era encontrar una respuesta. Hacerlo, sí. o Señor. Claro. Bueno, pensemos en que Abraham sí estaba seguro que Dios se lo había pedido. Él estaba seguro. Pero también él estaba seguro que Dios le iba a resucitar a Isaac en caso de que pasase eso, ¿verdad? Bueno, como quiera que sea el asunto, estaba feo, ¿no? Sí. De hecho, que yo creo que a cualquiera que nos pide el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener una fe grande. Bueno, y para terminar esto, dice César aquí, esto ilustró, o sea, lo que hizo Abraham ilustró el amor de Dios por la humanidad, ya que Él nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, tras lo cual lo resucitó de entre los muertos. El sacrificio de Cristo en la cruz revela el tipo de amor abnegado que Dios siente por nosotros. Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Ok, el día martes 8 de abril, continuando con el asunto del sacrificio de Abraham con su hijo Isaac. Isaac lleva la leña, Abraham lleva el cuchillo y el fuego, pero Isaac sabía cómo era el asunto del sacrificio. En un momento él se le prende el bombillo y le dice, Señor, papá, y el ¿dónde cordero. está? O sea, traemos leña, traemos el cuchillo y todo, el cordero. Y el cordero. Y entonces, es la primera mención que se habla de un cordero, en Génesis 22. En Apocalipsis Jesús es llamado el cordero más de 20 veces. En los capítulos 4 y 5, el cordero desempeña un papel central. Pero si tú lees el Apocalipsis, por lo menos Apocalipsis 13, lo tengo 14:9. A ver. Apocalipsis 14. 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice que el Cordero, hablando de Jesús, fue sacrificado desde el principio del mundo. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo fue sacrificado desde el principio del mundo si Jesús murió apenas hace 2000 años? Bueno, recordemos que tenemos que, mientras estamos estudiando esto, recordemos el título, ¿verdad?, de la escuela sabática. Ilustración, alusiones, imágenes y símbolos. Los corderos que fueron tomados para vestir a Adán y Eva eran símbolos de Jesús mismo. Por eso dice que esos primeros corderos, ¿quiénes tenían que morir ahí?
Adán y Eva. Pero Dios le dio a ellos la oportunidad de ¿qué? De hacer ese sacrificio o de alguna manera ellos aceptar a Jesús para que en vez de ellos sea Jesús quien muera por ellos. Como estamos ahora nosotros. Nosotros estamos igual. Lo único que nosotros ya no estamos ofreciendo sacrificio. Pero ya el Cordero ya se entregó. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Bueno, Génesis no dice que fueron corderos, pero... hubo sangre, hubo muerte. Sí, hubo sacrificio y por lo tanto, como ellos no murieron, como tú decías, entendemos que lo más probable haya sido un cordero que era el símbolo de Jesús. Sí, porque alguien tomó el lugar de Adán y Eva. Ajá. ¿Verdad? Por eso es que Apocalipsis dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, en la primera mención de un cordero aquí en la Biblia de Génesis capítulo 22, versículo 7, donde Isaac pregunta ¿dónde está el cordero? Curiosamente, el resto de la Biblia responde a la pregunta con lujo de detalle. Los 38 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, responden progresivamente con más y más detalle, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. En el Nuevo Testamento la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y se entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Mientras Isaac pregunta ¿dónde está el Cordero?, Juan dice, he aquí el Cordero. Exactamente, de Dios, eso es lo que te iba a decir, ¿verdad?, ahorita mismo. Da la impresión como que Juan lo está escuchando y dice, he aquí el Cordero de Dios. Como que Juan escuchó a Isaac decir, ¿dónde está el Cordero? Pero eso lo entiendes cuando tú lees toda la Biblia. Cuando lees la Biblia. Pero te digo, cuando tú solo oyes a Juan y no sabes nada del Cordero, tú no entiendes el asunto. No entiendes. Okay. Ahora, algo que antes que se me olvide, César, decía, este es el Cordero inmolado, dice Apocalipsis, que fue inmolado antes de la creación del mundo. Ahora, la pregunta que hiciste es, ¿cómo fue inmolado si murió hace poco más de 2000 años? Bueno, también simbólicamente él ya se había entregado, ¿verdad? Porque el plan de la salvación, familia, no fue a quemarropa, ni fue elaborado en el momento que Adán y Eva pecaron. Desde que él aceptó el asunto, ya estaba comprometido a dar su vida, sí, como Cordero, ¿verdad? Entonces vemos, ahora, algo que me llama mucho la atención, César, es lo que dice Isaías 53, cuando habla de Jesús, que dice que fue llevado como cordero al matadero y que no abrió su boca. Y todo eso lo vemos en la vida de Jesús cuando fue enjuiciado y fue llevado ante Pilato, no abrió su boca, fue manso. Entonces, eso es una representación de Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Así es. Dice el último párrafo, cuando se entretejen todos los hilos, queda claro que Jesús, el Cordero de Dios, es nuestro sustituto. Amén. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan del trono en Apocalipsis, capítulo 4, ¿verdad? Y 5. Sí. Mira lo que dice aquí. Quiero compartir esta cita que la encontramos en La Fe de Abraham, párrafo 23. Dice, nuestro Padre Celestial entregó a su amado Hijo a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles presenciaron la humillación y la angustia del alma del Hijo de Dios, pero no se les permitió interponerse como en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que impidiera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue burlado, escarnecido, ridiculizado y torturado hasta que inclinó la cabeza y murió. ¿Qué mayor prueba puede darnos el infinito de su divino amor y piedad? Qué maravilloso. Hasta me deja escalofrío esta cita porque, César, imaginémonos lo siguiente. La hueste angelical que está sirviendo a Jesús por privilegio, por amor, no poder hacer nada viendo a Jesús pasar por esa muerte. De alguna manera era horrible, una muerte de César. Creo que es más fácil que te den un disparo en la frente y ya está, ¿verdad? Pero por todo lo que pasó, sí, es algo que si los ángeles, ¿verdad? Si los ángeles no fuesen perfectos, ¿verdad? Descienden, César. Sí. Descienden. Bueno, como leímos la vez pasada, el deseo de toda la gente, recuerda que dice que habían ángeles que estaban
listos Estaban listos solo para recibir la orden. Pero habían ángeles superiores que se lo impedían porque ellos sabían cuál era el plan de salvación. Así es. Entonces debía cumplirse porque esa era la orden. Es como cuando, bueno, yo creo que por eso Dios mandó a descansar temprano a José, ¿verdad? Porque como hombre, como padre también que fue de Jesús, se hubiera enfrentado ahí con alguno de los guardias. Okay, pero bueno, día miércoles 9 de abril. Dice la muerte, César. La muerte. Recuerden que estamos haciendo mención, ¿verdad? Sí. Mención solamente de estos asuntos como introducción para el resto de la escritura. Así es. La muerte acecha en el trasfondo de cada vida, lista para atacar en cualquier momento. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la consecuencia de habernos desconectado de nuestro Creador, la única fuente de vida del universo. Tanto la primera mención de la muerte en la Biblia como su primera aparición arrojan mucha luz sobre este tema fundamental de la profecía, ya que nos ayudan a comprender la gravedad del problema del pecado y aportan importantes herramientas para entender la solución divina para este problema también. Así es. Y nos manda a leer Génesis capítulo 2, el capítulo 4, del 8 al 15, donde Caín mata a Abel. Abel, correcto. Bueno, recordemos que Génesis capítulo 2, César, habla de la manera en que Dios le da vida a quién, al hombre, al ser humano, ¿verdad? Recuerden que Jesús vino y formó al hombre del barro y le dio aliento de vida. Ahora, eso se iba a mantener, la vida de Adán y de Eva iban a mantenerse mientras ellos estuviesen, como decía aquí, conectados con la fuente de vida. Sí. Recordemos que el único inmortal es Dios. Es Dios. Incluso los ángeles son mortales. Son mortales. Porque ellos permanecen con vida mientras estén conectados. Si se separan de Dios, ya no hay vida. Porque el único que da vida es Dios. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero si la muerte es parte de la vida. Pero eso no es así. Es que la muerte no es parte, la muerte es la terminación de la vida. Sí, es que, porque la gente dice, bueno, si hay que morir, hay gente que somos de la muerte, dice la gente. Sí. Pero no, familia, nosotros no somos de la muerte. Dios no nos hizo para morir. Y por eso Dios envió a Jesús para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Así es. Bueno, aunque la muerte es algo doloroso y algo trágico, ¿verdad? Y a cualquiera nos puede tocar en esta tierra según la voluntad de Dios. A veces hay cosas que son más difíciles, como cuando un niño muere, y a veces la manera trágica en que lo hace. Y entonces eso nos ayuda a, como te digo, es como que más grande el trauma, porque lo normal dentro de este mundo de pecado, que debería de ser normal, ¿no? Lo normal dentro de este mundo de pecado, por eso estoy haciendo la aclaración, es que los hijos, entierren a sus padres. Pero cuando a los padres les toca enterrar a sus hijos, y más cuando están a temprana edad, eso no es normal según nuestro mundo, y es mucho más doloroso. Sí. Y eso lo supo Adán y Eva. Sí, porque cuando enterraron a Abel, ¿verdad? Cuando hubo el primer asesinato y la primera muerte humana, que fue Abel. Ahora, nosotros no podemos enfocarnos en la muerte, ni tampoco podemos decir que la muerte es el fin de todo. No. Porque ahora nosotros encontramos que Jesús vino a recuperar, como dice, las llaves de la muerte. Así es. Ahora Jesús tiene el poder, ¿para qué? Para vencer. Ya Jesús venció la muerte. Y si Él venció la muerte con su propia vida, ¿cuánto más por nosotros o por aquellos que deseen seguirle? ¿Verdad? Mira lo que dice Apocalipsis. Me gusta lo que dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, nosotros decimos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y el otro si todos nos enfermamos y morimos? Pero es que este es el asunto, en que para un cristiano la muerte no es el fin de todo, simplemente es un descanso. Es un sueño, es un sueño. Es un descanso de este mundo de pecado, pero que estás listo para... Y algo que quede claro, César, no es un descanso eterno, porque a veces dicen, está en el descanso eterno. Porque cuando hablamos de eterno es que ya no vas a despertar. Es un break. Es un break. Así es. Familia, es importante que nosotros entendamos entonces que la muerte no es parte de nuestra vida.
Pero si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, aunque la muerte llegue, Jesús mismo dijo, el que cree en mí y muera, va a vivir. Así. No era el plan de Dios nunca que el hombre muriera, sin embargo se dio por nuestras malas decisiones y Dios promete destruirlos en Apocalipsis 21, el imperio de la muerte, para que esto desaparezca. Pero al final, en medio de todo este asunto, a veces la muerte es parte de la gracia del Señor. Sí, porque si estás enfermo, ¿verdad? Muchas personas ahora han estado enfermas de cáncer, de problemas que están acostados, César, en cama por un año y medio. Y entonces, ¿qué paz? Primeramente para el que esté enfermo. Y segundo para los familiares. Claro. ¿Verdad? Estar viéndolo. Ay, yo no quiero que se muera, pero estarlo viendo ahí. O sea, creo que somos egoístas a veces, porque Sí. el sufrimiento de esa persona yo creo que debería de terminar. Y como tú dices, a veces es gracia. A veces la muerte es una bendición. Por eso te digo, a pesar de que no era el plan de Dios de eso, pero al final Dios lo permitió por misericordia, porque imagínate enfermo de un cáncer, porque de hecho te ibas a enfermar, y que no pudieras morir, eso sería mucho más terrible. Y sería injusto para nosotros. Mira lo que dice el último párrafo. Piensa en Jesús. A ver, pensemos en Jesús. El justo asesinado por el injusto. ¿Verdad? Así. Como en el caso de Abel también. ¿Qué muerte pudo ser más injusta que la de Cristo? ¿Qué otros paralelismos podríamos encontrar entre la muerte de Abel y la de Cristo en la cruz? ¿Cómo puede ayudarnos la naturaleza de la muerte de Abel a entender por qué Jesús tiene las llaves de la muerte y del sepulcro y lo que Dios nos ofrece en él? Si nosotros vemos cuando Caín le quitó la vida a Abel, pudiésemos decir, bueno, ya Abel falleció, no está, y no hay nada que hacer ya. Pero ahora viene Jesús, muere, se entrega por nosotros, resucita. Abel, que murió, o que creyendo en ese Dios, sirviendo a ese Dios, y que sabía que Dios podía hacer algo por él, aunque lo asesinaron, pero Abel ahora tiene, como decimos nosotros, ese boleto seguro de resucitar, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos que entender que la muerte no es el fin para el cristiano. Al contrario, es el comienzo. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15, del 15 al 19, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra resurrección. Así es. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza, ¿no? Amén. Y no tenerle miedo a la muerte. Al final, pues, Dios tiene el control de todo y si lo permite, tiene sus planes también para nosotros. Sí. Lo único que tenemos que hacer, familia, es prepararnos cada día, ponernos en las manos del Señor, porque el Señor hará algo en favor nuestro, ¿verdad? Pasamos al día jueves, César, 10 de abril. Hablamos de la serpiente. Así es. Dice, la adoración es un tema clave en Apocalipsis. Claro, ese es el motivo por el que estamos aquí. Así es. Y de eso se trata el conflicto, ¿verdad? ¿A quién estamos adorando? El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como El dragón. el dragón, ¿verdad? Como lo dice Apocalipsis 13. Y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y a Eva para que lo siguieran en su rebelión contra el Creador. Es decir, los convenció para que se unieran a él. Así es. Cuando Apocalipsis dice, allá en Apocalipsis 12, la serpiente antigua. Se hace Hace la que estuvo presente con Eva. con Eva. Es decir, que nos manda el Génesis. A Génesis. Nos manda el Génesis. Exactamente. ¿Verdad? Es lo que te estoy diciendo, que la Biblia está entretejida toda y para poderla entender hay que estudiarla Sí, toda. porque si alguien que no ha escuchado Génesis y dice, ¿y por qué le dice serpiente antigua? ¿Por qué lo llama serpiente antigua? ¿Verdad? Entonces vemos Dice que se llama diablo Satanás y Satanás. y serpiente antigua. Entonces, cuando nosotros escuchamos serpiente antigua, no es que automáticamente nuestra mente viaja ¿a dónde? Al Génesis. Especialmente al jardín del Edén. Así es. ¿Verdad? Ok. Seguimos, César. Dice que comparemos Génesis 3, 1 al 5 con Apocalipsis 12, 1 al 9. ¿Cuáles son algunos de los temas comunes en ambos relatos?
¿Cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Bueno, te lo doy el comentario. Hay 2 relatos bíblicos en los que Satanás hace descargar al mundo entero. Uno fue en Génesis, cuando estaban los 2, porque esa era toda la humanidad. Y el otro está en Apocalipsis 12 y 13, donde Satanás es identificado como quien engaña a todo el mundo, según el versículo 9. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El conflicto es el mismo, ¿verdad? Sí. El carácter y la palabra de Dios no cambian, eso dijimos el día domingo, pero tampoco lo hace el diablo. Satanás puede usar, dice, 1000 de disfraces, pero Apocalipsis demuestra que nunca se desvía de su estrategia que utilizó en el Edén. La misma serpiente, el mismo método de ahora. Dios nos ha prometido sabiduría y discernimiento, según Santiago 1:5. Contamos además con la infalible guía de las Escrituras. En vista de ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría también lo será. O sea, el diablo lo que quiere es adoración. Por eso peleó desde el inicio en el cielo. En el cielo. Y también lo hizo en el Edén. Y cuando vino Jesús, allá en Mateo capítulo 4, le dijo en el versículo 9 y 10, si tú postrados me adoras, yo te regalo todo este mundo. Así es. Y yo quiero que nosotros hagamos una reseña muy importante, César, porque ahí hablaste de estrategia. Miren, la estrategia de Satanás es una estrategia que no ha cambiado, es la misma. ¿En qué sentido? Ok, miren, Satanás busca a los que están distraídos, a los que están en la iglesia pero están distraídos, a los que están en la iglesia pero no están orando, a los que están en la iglesia pero no están estudiando la Biblia. A eso es que busca. Ahora, Adán, ¿dónde estaba cuando llegó la serpiente? ¿Dónde? Estaba trabajando. Estaba trabajando. Y Eva andaba por ahí. Ahora, Satanás convence a Eva, la engaña. Pero ahora Satanás ya no se va donde Adán. Ahora le dice a Eva, bueno, ya eres mía, ve y dile a tu marido porque necesito que él también venga conmigo. ¿Verdad? O sea, Satanás lo que hace es reclutar. Y una vez que recluta, ya te convierte en un agente de él. Y entonces, ¿cuál es su trabajo? También desviar al hermano, a aquel que está luchando por hacer algo en la iglesia, aquel que quiere cantar, y tú lo desanimas, aquel que quiere dar el repaso de la cartita y le dice, tú no puedes, te falta. Y entonces, ahí, sin darte cuenta, Satanás te está usando. Eso me trae ahorita, en esto recuerdo cuando aquí en la iglesia se ha visto y en todos lados que estamos en culto y algunos hermanos están en las redes sociales. Ajá, están con el teléfono. Están distraídos y a veces le están pasando al que está ahí también y lo están distrayendo. Y lo están distrayendo. Y de alguna manera están, como tú dices, haciendo la obra de él y reclutando. Y están perdiendo de vista, ¿qué cosa? El escuchar la palabra que se está dando en el púlpito. A veces están predicando los pastores y uno está en otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Bueno, si vamos a venir a la iglesia, familia, que sea con ese espíritu de adoración. Bueno, ¿verdad? y como siempre, Satanás nunca se va a presentar de frente, ¿verdad? Siempre va a utilizar disfraces. Porque con Eva usó un disfraz. ¿Qué usó? La serpiente. Y con Adán, ¿qué disfraz usó? A la esposa. ¿Verdad? Así es. Y entonces, él nunca lo va a hacer. No vamos a esperar que venga y decir, mira, yo soy el diablo y tal cosa. Así es. O presentarte el error de una vez. El error tiene que venir mezclado con la verdad para que pueda entrar en las iglesias, y lo ha hecho hasta el día de hoy. Sí. Pero nosotros tenemos que conocer también, dice acá, que tenemos, primero Dios nos puede dar sabiduría y también tenemos la guía infalible de las Escrituras. Si hacemos las dos cosas, no tenemos por qué caer en eso. Así es, vamos a estar fortalecidos. Mira lo que dice César aquí. Dice la victoria de Cristo, página 2, párrafo 2, dice, el carácter de Satanás mediante sus esfuerzos por vencer y destruir al Hijo de Dios se desarrollaba ante el universo y se manifestaba en su verdadera malignidad ante los mundos no caídos que habían sido creados por Cristo. Cada vez que picaba el calcañar de Cristo con su colmillo homicida, la serpiente se aseguraba más su propio descalabro y ruina. O sea, que cada vez que la serpiente quería atacar a Jesús, usando ¿a quiénes? A los líderes que estaban en el tiempo de Jesús, usando también la naturaleza,
usando todo lo que tenía a su alrededor para destruir a Jesús, pero mientras él lo hacía, Jesús siempre venía y le daba un retoque a Satanás. Por eso es importante que nosotros estemos cada día, familia, preparados. No sabemos por dónde nos va a atacar el enemigo, no sabemos. De repente alguien viene y a veces somos débiles al murmureo, ¿verdad? Al chisme. O tal vez te dicen algo y tú te enciendes y va. Por eso tenemos que aprender, como dice uno de los frutos del Espíritu, es dominio propio. ¿Verdad? Ok, vamos entonces a continuar con el día viernes. Aquí encontramos, César, dos citas, ¿verdad? Tenemos una en el libro de Hechos de los Apóstoles y la otra se encuentra en lo mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 432, y la primera es 431. ¿Dice, César? Muchas religiones mundiales tienen que ver simplemente con ideas y mitos inverificables, pero la religión cristiana está firmemente aclarada en hechos históricos. Anclada. Anclada, perdón. Ajá, sí, anclada. Sí, en hechos históricos. La Biblia es el registro de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia. Por tanto, al estudiar miles de años de tales encuentros, podemos aprender mucho sobre el inmutable carácter de Dios. Amén. O sea, la Biblia no es ningún invento. Está comprobado con la misma historia. Historia de lo que ha pasado la humanidad. Así mismo. ¿Verdad? No digamos con la historia bíblica, sino con los acontecimientos que hemos visto y que nosotros podemos encontrarlo. Por lo menos nosotros que somos de este siglo, del siglo XXI, no podemos saber cómo fue el siglo IV, siglo V, pero hay registro de cómo fue y la Biblia lo mencionó y se cumplió. Así ¿verdad? es. A veces, sin embargo, los cristianos se sienten cansados de escuchar siempre los mismos temas. Por ejemplo, puede que pensemos que ya conocemos nuestro mensaje profético distintivo y que no hay nada nuevo que podamos aprender al respecto. Es verdad, mucha gente dice, la otra vez van a hablar del Apocalipsis capítulo 12, otra vez de las siete sellos, otra vez. Pero familia, tenemos que entender que cuando algo se está repitiendo es porque es importante. Así es. ¿Verdad? A veces el Señor repite en algún libro, repite hasta 4 o 5 veces la palabra. Y si la repites es porque es importante. Para que no se te olvide. No se te olvide, ¿verdad? Así es. Y continúo diciendo, el hecho de que nuestro mensaje sea invariable y coherente no significa que sea simplista o poco desafiante. Por el contrario, cuando se estudia la información proveniente de un Dios infinito, se cae pronto en la cuenta de que sus temas son inagotables. Inagotable. Tú sigues estudiando y sigues estudiando. Es más, nosotros, miren, algo que me gusta de la Iglesia Adventista, César, es lo siguiente. Si un predicador sube ahí arriba y comienza a hablar del sábado, su línea de tiempo desde que inicia y hasta que termina en el sábado. Uh-huh. Igual se habla de la muerte, o se habla de la justificación por la fe, o se habla del santuario. O sea, no hace una ensalada que comienza con el sábado, te mete la ley y te mete lo otro y comienza y termina hablando de que la muerte de Jesús. Al final no sabe cuál es el tema. Sí, y entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender aquí. Sí. Según Elena de White, César. Sí, según la hermana White, uno de los propósitos con que fue escrito el Apocalipsis fue afirmar a la iglesia cristiana en su mensaje histórico relevante para todos los tiempos. Ella dice, algunos de los obreros más jóvenes, entre los cristianos del primer siglo, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina. Uh-huh. En ese sentido, el Apocalipsis no es solo un libro acerca del futuro, sino también acerca del pasado, ya que está destinado a mantenernos firmes en nuestra fe histórica para que no cedamos al prurito de la búsqueda de la originalidad. O sea, no hay que andar inventando nada porque nos enredamos. Ahora, a veces sucede que nosotros estamos dentro de esta iglesia, ¿verdad? Estamos dentro de la iglesia. Y entonces nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Sí. ¿Verdad? Pero cuando estamos en la iglesia, aún nosotros no sabemos cuáles son esas 6 doctrinas ni esas 28 creencias. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Pues no, yo vine a esta iglesia porque acepté el mensaje.
Pero no basta aceptar el mensaje. Necesitas entender el mensaje. ¿Y cómo lo haces? Estudiando la palabra de Dios. Ahora, las 6 doctrinas y las 28 creencias son tomadas de la Biblia. No hay ningún escritor ahí, ni la hermana Elena G. de White tiene participación en esas 6 doctrinas y 28 creencias. Así es. Usamos el método sola escritura, Sola escritura, la que tenía Martín Lutero. Bueno, el asunto está, Néstor, que a veces, y pasa hoy en día, ¿no? Los jóvenes quieren algo extraordinario porque se han fijado en el mundo. Y ellos quieren que la iglesia tenga el mismo toque, por así decirlo. Y es donde aquí se introdujeron esas cosas. Y después, ¿cómo te digo? Andas probando allá, se te pervierte el gusto, como dice la hermana White, y luego quieres regresar, tener acá y lo sientes insípido. Pero no es que allá esté mejor. ¿Recuerdas cuando Israel quería un rey? Es que el rey sale, es que el rey hace esto, es que el rey hace todo. Yo queremos un rey. Pero se dieron cuenta que habían cometido un gran error y después pidieron perdón al Señor. Y hasta Samuel lloró, ¿verdad? Sí. Por la petición de ellos. Familia, creo que es importante que nosotros, lo principal de este repaso, César, es comprender el amor de Dios, para que podamos entender las profecías, ¿verdad? Es lo importante. Ahora, nosotros no nos quedemos solamente con lo que escuchamos. Por nuestra propia cuenta, investiguemos, indaguemos, excavemos, escudriñemos, como dice eso, para que así nuestra fe pueda ser fortalecida y pueda crecer también. Alguien dijo que la mejor manera de aprender es enseñar. Enseñar, así Porque es. cuando tú te pones a enseñar, tú tienes que investigar. Y en la repetición tú también vienes entendiendo el asunto mejor. Y vas teniendo más claridad en los temas que estás presentando. Así es. Así que, familia, muchas gracias por estar con nosotros. Recordemos que el sacrificio de Jesús es algo que tiene que tener gran importancia en nuestras vidas, aún en este tiempo, ¿verdad?, en el que estamos. Preparémonos para la tercera lección, César. Tiene como título Imágenes tomadas del matrimonio. Ok. ¿Qué nos enseñan esos matrimonios del Antiguo Testamento? El matrimonio de Isaac y Rebeca. Y otras cosas, ¿no? Como la ramera de Oseas. ¿Qué podemos aprender eso y cómo nos ayudan a entender hasta el día de hoy el asunto del conflicto? Porque al mismo tiempo entendemos que eso, aunque eran matrimonios literales, también tenían un simbolismo para nosotros en este tiempo, ¿verdad? O sea, sí, que a través de esas uniones había un mensaje específico para nosotros. Así que, bueno, no nos queremos adelantar, ¿verdad? Para que puedan estudiar para la lección 3, para el 19 de abril. Recordemos que vamos a pedirles que oren por nuestros jóvenes del club César, del 12 al 19 de abril. En el club aquí en Nicaragua, en el departamento de Matagalpa, se estará llevando en el colegio, en el instituto, a todos esos jóvenes guías mayores. Guía mayor y conquistadores. En un Bicampori. En el Bicampori. El Bicampori de los 12. Para que estemos orando por estos jóvenes y que puedan pasarla bien. Van a haber muchos programas muy buenos. Quizás, y si tomo video ahí, cuando estemos ahí, puedo hacer un resumen y se los voy a subir aquí al canal para que puedan también, ¿verdad? Sí, en este Campori va a estar el pastor Michel Rodríguez. Michel Rodríguez. Departamental de jóvenes de la Conferencia de los Estados Unidos. Wow. De Alabama, Mississippi. Vamos a tener un gran invitado, predicador de los jóvenes, ¿verdad? Teníamos a uno aquí que no está, creo que el pastor Flores era, ¿verdad? De los jóvenes. Pastor Flores, que lo llevamos a Estelí, ¿te acuerdas? Gregorio Flores. Un saludo, pastor, que la esté pasando bien ahí donde está. Y que podamos orar, familia, oremos para que cada día podamos acercarnos más a Dios. Necesitamos de Dios. No nos alejemos. César, te pido que ores por nosotros, entonces, nos despidas. Oremos, nuestro Dios y Padre, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Amén. Gracias porque tu palabra dice que tú no cambias. Y lo que un día dijiste y lo prometiste, Señor, lo cumplirás. Gracias, Padre, porque en ella podemos encontrar la guía fiel, Señor, para podernos orientar en estos tiempos difíciles. Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros
para que nos des la sabiduría, oh Dios, para estudiar tu palabra, para entenderla, y nos des ese poder a través de tu Santo Espíritu para ponerla en práctica y también para enseñarles a otros. Amén. Señor, esperamos un día no estar viendo papeles, esperamos un día estar viéndote cara a cara, Señor, cuando Amén. todo esto pase, y oramos para que sigas haciendo tu obra en nosotros y en cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de este programa. Amén. Muchas gracias, Padre, por todo. Nos confiamos en tus santas manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, familia, les invito también que vean la semana de campaña titulada Las Marcas de Cristo en el canal de Néstor Salguera. En audio la estoy haciendo del 12 al 19 de abril también, para que escuchen esas prédicas que están muy buenas. Amén. Dios les bendiga. Así es.